Colmillo. En las afueras de Ensenada existe un lugar llamado San Quintín, caracterizado por sus extensiones de tierra dedicadas a la siembra y cosecha de legumbres, pues su gente es muy trabajadora ahí. Hace unas décadas se constituyó un asentamiento de la comunidad judía. Sin embargo, con esta colonización llegó un personaje sombrío llamado Nahum Telera, conocido por tener unas naves de siembras de hortaliza hidropónica, con lo que sus cosechas eran abundantes. Y bien remuneradas, sus productos eran de calidad kosher. Pero la gente se quejaba de que era un tirano porque exigía horas extras de trabajo y no las pagaba. La gente le aguantaba porque tenían que comer y su salario era apenas justo para el día a día. Esto Nahum lo sabía y se aprovechaba. Aunque lo verdaderamente intrigante era que los últimos 3 trabajadores que le pidieron aumento de sueldo habían desaparecido sin dejar rastro. Los vecinos del lugar se quejaban de que en la noche Nahum soltaba una jauría de 3 enormes perros que eran mitad lobo, y que ya en 2 ocasiones habían sido vistos atacando a quien osaba meterse a la propiedad de noche. Se decía que estos animales comían carne humana, ya que en una ocasión unos jóvenes que jugaban fútbol en los alrededores se toparon con un macabro hallazgo entre la vegetación. Al ir a buscar la pelota, Rodrigo se encontró una cabeza semidevorada de una persona que parecía de mediana edad. La policía no se hizo esperar. Llegando al lugar, vecinos y autoridades competentes, Alberto Palacios, comandante de la policía encargado de homicidios, llegó día después a entrevistarse con los vecinos, quienes rápidamente señalaron como sospechoso a Nahum y sus perros lobos. Jonas Bertrán, una periodista del diario digital El Vigilante, llegó al lugar a entrevistar a los lugareños exactamente un día antes que el policía, pero ella desapareció sin dejar rastro, más que el vehículo sedán en el que llegó. Días más tarde, el vehículo de la periodista despedía un fétido olor, por lo que se alertó a la policía. Llegando al lugar y al abrir la cajuela hicieron macabro hallazgo, pues el cuerpo semidevorado de la periodista era la fuente de ese olor a carne podrida. Nadie conocía a Nahum, pues vivía solo, pero era una persona de difícil trato y muy esquivo. Sus perros gigantes eran su única compañía. Sin embargo, la policía no pudo avanzar en las investigaciones, ya que se vino la pandemia del COVID-19 y todo se ralentizó. Pero aunque nadie salía de sus casas, en las noches se escuchaban en millas a la redonda los escalofriantes aullidos de esos perros que ahora merodeaban en las noches por el lugar, hasta que empezaron a desaparecer de sus viviendas personas, quienes solo dejaban rastros de sangre y pedazos de su humanidad. Episodio 1. La revelación oscura. A medida que el enigmático misterio de San Quintín se profundizaba, los aterradores aullidos de los perros lobos resonaban cada vez más en las noches oscuras. Los habitantes de la región se sumían en el terror y miedo, mientras el manto de la pandemia del COVID-19 parecía arropar aún más la oscuridad que rodeaba a Nahum y sus feroces compañeros. Los rastros de sangre y restos humanos esparcidos por el lugar atestiguaban una presencia malévola en acción. La llegada de un investigador en busca de la verdad marcó un punto de inflexión. El inspector Ricardo Mendoza, un hombre curtido por años de lidiar con crímenes macabros, decidió enfrentar la amenaza que había paralizado a la comunidad. Con determinación, se adentró en el tenebroso pasado de Nahum, desenterrando secretos inimaginables. La periodista desaparecida, Eunice Bertrán, se convirtió en la clave para descifrar el enigma. En su último reportaje, había estado siguiendo un rastro siniestro que la llevó a descubrir un antiguo libro de rituales ocultos relacionados con el culto a los lobos. El libro hablaba de ofrendas oscuras y poderes innombrables, revelando que Nahum no era simplemente un granjero codicioso, sino un seguidor fanático de estos rituales. Episodio 2. La confrontación final. A medida que la historia se desenvolvía, el inspector Mendoza se encontró en una carrera contrarreloj para desenmascarar a Nahum y detener la maldición que había desatado.
A pesar de la creciente propagación del COVID-19, el inspector estaba decidido a enfrentar el terror y poner fin a la pesadilla que acosaba a San Quintín. La pista lo llevó al corazón de la propiedad de Nahum, donde se topó con una visión infernal. En rituales grotescos, Nahum parecía haberse sumido en la locura. Rodeado por los perros lobos que habían sido convertidos en criaturas sobrenaturales por el oscuro poder al que él se había entregado, los cadáveres desmembrados de las personas desaparecidas eran utilizados en ofrendas macabras, alimentando una presencia maligna que se cernía sobre el lugar. Un enfrentamiento épico tuvo lugar mientras el inspector luchaba por su vida contra las abominables bestias y el mismo Nahum, quien estaba irreversiblemente corrompido por su sed de poder. En medio del caos y la desesperación, la lucha culminó en un clímax aterrador. Nahum fue arrastrado por sus propios perros lobos, quienes lo despedazaron sin piedad. La oscuridad que había plagado a San Quintín comenzó a disiparse lentamente. Con Nahum finalmente derrotado, los perros lobos se desvanecieron en la noche, su influencia maligna disipándose con su amo. A medida que la comunidad comenzaba a sanar y a recuperarse de los horrores presenciados, los escalofriantes aullidos se extinguieron, reemplazados por un silencio incómodo y lleno de preguntas sin respuestas. La pesadilla había llegado a su fin, pero las cicatrices y los secretos oscuros de San Quintín perdurarían en la memoria de quienes habían vivido la aterradora historia. Autor José Oscar Montes de Oca Zamorano. Si te gustó, no olvides suscribirte y darle me gusta, así como compartirlo. Eso me ayudará a seguir escribiendo novelas.